PowerPoint. ¿Me van a decir, por favor, si se puede ver? ¿Pueden ver ahí la pantalla de PowerPoint? Bien, dale. Ahí dice que se está presentando en mi pantalla también. Genial, chicos. Genial, perfecto. Bueno, vamos a ver acá, iniciar presentación. Vamos a ver si ahí funciona. Ah, está en la última página. Perdón. Chan, 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 chan. A ver si puedo ir a la diapositiva 1, si no. Perfecto. Bueno, ahí sería la página 1. Genial. Bueno, la clase de hoy, en la aventura, en nuestro viaje de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver proceso de individuación desde el enfoque Carl Jung, que en realidad ya lo vimos antes, así que no lo voy a someter a esa tortura nuevamente. Sí vamos a ver ciertos como una especie de resumen de eso. Vamos a ver eso de Campbell también, el monomito le llaman, el mito del héroe, que es una estructura narrativa en cierta forma. Ya vamos a ver quién es Campbell, que es un antropólogo, entre otras cosas, fue un antropólogo. Y él narra esta especie de mito transcultural. Obviamente, ahí está, llegó el Marcos, bien. Qué grande, Marcos, has llegado justo al mismo instante del arranque. Bueno, continuamos. Les decía, proceso de individuación por un lado, mito del héroe de Campbell y finalmente una articulación con el viaje de Chihiro. Ahí tenemos las tres matrices. Tenemos como una especie de resumen a la izquierda, arriba de lo que es el proceso de individuación. Del otro lado tenemos lo que sería el viaje del héroe, el periplo del héroe, le llaman también algunos, y esa dinámica que se da expresada en cierta manera en el viaje de Chihiro. Obviamente con matices, nada es válido para todos los casos. Bueno, ya este muchacho lo tienen, este señor Carl Gustav Jung establece este concepto del principio de individuación. Nosotros lo relacionamos en gran medida tanto con el proceso propio de cada uno, a lo largo de su vida, atravesando sus sombras, sus dificultades, con nuestros aliados y adversarios circunstanciales, y como una parte del desarrollo de la personalidad. Por otro lado, también tiene como una patita en lo terapéutico, que es lo que nosotros también enfocamos, lo que elaboramos en el campo de la salud o de la salud mental, como se diría. Si tienen alguna duda, chicos, que yo no voy a ver la pantalla, activen el micrófono y me consultan. Bien. De ahí vamos a pasar a Joseph Campbell. La biografía de ellos se las he subido al grupo de WhatsApp, después si quieren la repasamos, y ahí vemos un poco lo que es la estructura del héroe. El viaje del héroe o el periplo tiene esos pasos que están ahí, como les digo, una estructura narrativa que lo vamos a encontrar casi en toda obra de teatro o cine, que es básicamente nuestro trayecto habitual.
del mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, el encuentro con un mentor, la travesía del umbral de los guardianes, del umbral donde están los guardianes, los aliados, enemigos y las pruebas, el internamiento en la caverna más profunda, ahí cuando dice el Supreme Ordeal, como un orden supremo, la Odisea, que incluye la muerte y la resurrección, la recompensa, el elixir del conocimiento, el regreso con alguna persecución o lucha final, un tipo de como clímax final, digamos, una nueva resurrección, no sé, una transformación, una transmutación de esa personalidad, de ese carácter, y el retorno con el elixir del conocimiento. Esa es más o menos la matriz que describe Campbell. Y acá tenemos, en tercera instancia, a Hayao Miyazaki, un director japonés, que es el que ha dirigido Viaje de Chihiro, lo ha escrito, y varias más películas del estudio Ghibli, que ahí trabaja con también un grupo de personas que han desarrollado también otras películas por su cuenta. Vamos a arrancar con proceso de individuación, en resumen general. Esto no es más que lo que uno puede llegar a encontrar en Wikipedia. Como siempre, nosotros les decimos que busquen fuentes oficiales y que busquen revistas científicas. Pero bueno, podemos arrancar con algo que es bastante simple. ¿Qué dijimos de individuación? Es el proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, alguien indiviso, como dice acá, una unidad aparte, indivisible, un todo. Existe un concepto genérico y antecedente perteneciente a la ontología e historia de la filosofía, denominado a su vez principio de individuación. Esto significa que si uno busca principio de individuación, hay otros autores que han tratado estos temas con otro sentido, a veces complementario al que lo usó Jung. ¿Qué es lo que dice Jung? Individuación significa llegar a ser un individuo, y en cuanto por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llegar a ser uno mismo. Por ello se podría traducir individuación también por mismación o autorrealización. Es un poquito más profundo que la pirámide de Maslow, este concepto de autorrealización, pero por ahí va. Él dice, noto una y otra vez que el proceso de individuación se confunde con el devenir consciente del yo, y por ello el yo se identifica con el sí mismo, el arquetipo central de lo inconsciente colectivo, de lo que naturalmente surge una grave confusión del concepto, pues de este modo la individuación se convierte en un mero egocentrismo y autoerotismo, que en cierta forma es lo que hablábamos también de este tipo de espiritualidad idealizada, o que está muy en boga también bueno, que nosotros encontramos lo vemos en Facebook en todo momento, ¿no? Por un ejemplo, encontramos frases espirituales de gente bueno, que está en un proceso también. Dice, sin embargo, el sí mismo comprende infinitamente mucho más que un mero yo, en tanto uno como los otros, como el yo. Individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. Y hablando de vuelta con respecto a la lógica paradojal, él establece un vínculo entre individuo e infinitud y dice, el sentimiento de lo infinito solo lo alcanzo, sin embargo, cuando estoy limitado al máximo. La mayor limitación del hombre es la persona. Se manifiesta en la vivencia. Yo soy más que esto. Solo la consecuencia de mi estrecha limitación en la persona me une a la infinitud del inconsciente. En esta conciencia me siento a la vez limitado y eterno, como el uno y el otro. Al saberme único en mi combinación personal, es decir, limitado, tengo la posibilidad de tomar conciencia también de lo infinito, pero solo así. Esto es un poco lo que hablamos de vuelta, de esta cuestión paradojal y de frases como ningún buen marinero se hace en agua calma, o que necesitamos a veces, nadie quiere los límites, pero los necesitamos. El tema es que el límite, que es un tema muy, muy profundo de charlar, esté aplicado donde se debe. Si hay un límite que
que está donde no debe y no hay un límite donde debe, se generan caos. Castaneda hablaba de que los pinches tiranos, por ejemplo, que son los mayores hostigadores y limitadores, nuestros torturadores, son los que nos pueden llevar paradójicamente a un estado de conciencia superior. Entonces también eso es una explicación del proceso artístico en gran medida, de que cómo a través de una gran depresión o un proceso de guerra o algo así, emergen las mayores creaciones. En gran medida esto es un poco la flor de loto, la analogía de la flor de loto. Bueno, chicos, sí, cualquier cosa, si no se entiende, me van avisando. Ahí entramos al mito del héroe. El mito del héroe de Campbell, conocido también como el monomito o mito único, conocido como el viaje, o como el periplo del héroe, es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir el modelo más básico de muchos relatos épicos en todo el mundo. Este patrón tan ampliamente distribuido está descrito por Campbell en su conocida obra El héroe de las mil caras. Bueno, como dice ahí, gran admirador de Joyce, él tomó prestado la palabra monomito de tal novela, y bueno, tiene que ver con atravesar por ese proceso el descenso del héroe al inframundo o los infiernos, etc. Y Campbell sostiene que los héroes de numerosos mitos de tiempos y regiones dispares comparten estructuras y desarrollos fundamentales que aparecen resumidos en el héroe de las mil caras. El héroe se lanza a la aventura desde el mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. Y añade, bueno, dice, ya sea que el héroe sea ridículo o sublime, griego bárbaro, gentil o judío, su viaje varía poco con respecto al plan esencial. Perdón. Acá está. Campbell y otros estudiosos, como Newman, describen las historias de Gautama, Buda, Moisés y Cristo en términos de monomito. Podemos sumar otros también de nuestra cultura latinoamericana. Y Campbell sostiene que otros mitos clásicos de gran variedad de culturas siguen este patrón básico. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, acá las podemos dividir en tres fases, ¿no? La salida, la primera fase, como lo que decíamos recién, la llamada a la aventura, el rechazo de la llamada, la ayuda sobrenatural, el cruce del primer umbral, el vientre de la ballena. La iniciación, donde están las distintas pruebas, el encuentro con la diosa, la mujer como tentadora. Tengan siempre presente cuál es la estructura de Campbell y su época, ¿no? Y el regreso, que es la negativa a regresar, el vuelo mágico, el rescate del exterior, el cruce del umbral de retorno, el maestro de los dos mundos y la libertad para vivir. Bueno, nosotros tenemos en el viaje de Chihiro ciertos elementos. Como hemos visto acá, no es algo que yo haga copy and paste. No hay un 100% de aproximación, y también querer imponerle los límites del intelecto o de un modelo a la vida es un acto muy egocéntrico. Pero como decimos, están estos matices, y dentro de estos matices aparecen las matrices que nos van mostrando un poco cómo se expresa eso también en una cultura como la oriental. Nosotros tenemos el viaje de Chihiro. ¿Qué tenemos acá? Su título original, bueno, año 2001, duración tanto, país Japón, Hayao Miyazaki, etc. Y Estudio Ghibli. Y bueno, ahí tenemos el comienzo. Ahí está la puerta que él sí hablaba. Ese es el Tori, es una puerta hacia el mundo mágico donde termina, como decía en el video, termina el pavimento y empieza ya otra cosa. Antes de avanzar, quería consultarles, bueno, cómo vamos hasta acá
y qué les ha parecido y si han visto la película. Por lo menos un par de interacciones me gustaría. Pregunto, ¿no? Cuando pasa esos portales, digamos, ¿no? Y aparece esa cueva, esa sería, en definitiva, la caverna de la que se habla. O sea, cuando Chihiro entra en ese viaje, porque primero es como que recibe un llamado y se ve una resistencia, pero no quería entrar. Sus papás adelantaban para entrar y Chihiro no se resistía. Hasta que, bueno, toma coraje y entra. Cuando atraviesa ese túnel, ahí empieza su viaje, digamos, ¿no? Eh, ahí, ese sería ya el inicio de la caverna, pregunto. Muy buena pregunta. Nosotros vamos a ver que, bueno, es como un túnel en realidad, en gran medida esto, Claro. pero sí es un principio de caverna y lo vamos a ir encontrando en otras partes también de la película. O sea, porque ella llega a un nivel más profundo que cuando tiene el insight, cuando recuerda su nombre, en la última parte de su viaje, que es cuando se toma el tren al fondo del pantano. O curiosidad, la ciénaga, una energía muy escorpiana. Y ahí se encuentra con Zeniba y termina de hacer su proceso del recordar. O sea que sí, el túnel es bastante simbólico, es un portal, yo lo veo como un umbral, y en realidad podríamos llegar a decir que todo el mundo ese que ella ve puede ser, digamos, una gran cueva, si es que este no es una gran cueva también en sí. Pero bueno, está bastante claro el simbolismo. ¿Alguien más? Marcos, ¿cómo estás? Hola Luis, todo bien, muchas gracias por preguntar. He visto la película, la vi 2 veces, pero hace bastante, eh, así que no tengo tan claras las fases por las que va pasando, pero sí claramente el umbral este marca el comienzo del mundo mágico y el mundo desconocido, que se termina de hacer patente cuando comienzan a aparecer todos los espíritus, digamos. Eh, Me da esa sensación. Exactamente, perfecto. Les quiero hacer una consulta. Podemos terminar rápido igual, pero para saber si quieren que veamos, yo puedo proyectar de acá este video contextual de la cultura japonesa que nos puede servir como un refresh de la película y avanzar a partir de ahí, o avanzamos con el PowerPoint. Pueden escribir en el chat qué quieren hacer. Por las dudas, según entiendo por Meet no se puede proyectar video, porque el audio no pasa, pasa solo la imagen. Ahí va. Yo lo que he intentado, que podríamos intentarlo, no sé qué onda, me tendrían que avisar ustedes, puede ser cierto, de hecho me hace bastante sentido, es la he descargado y la he probado, pero no sé si la otra persona la puede escuchar, así que si no, la dejamos para más adelante. No sé qué opina el resto. Chin, chin, chin. Bueno, puedo hacer un intento si ustedes lo desean. El video dura 15 minutos, lo único. A ver, somos 2, 4, 6, 7. Una votación, por favor. Comunidad sin cara, mismo dragón, perfecto. Eso de la gula, muy interesante, perfecto. Bueno, voy a intentar hacerlo. Esto, como decía Tuzán, puede fallar, pero bueno, lo intentamos para refrescar un poco la matriz cultural y ahí podemos avanzar más con esto. Así que voy a intentar. Si no funciona, por favor no me manden al abogado.
De cara a la adolescencia, dice. Genial. Bueno, vamos a interrumpir la que estábamos haciendo ahorita hasta ahora y vamos a arrancar con esta otra. A ver. Le voy a dar play y me avisan, chicos, si se escucha el audio. Away is one of the best animated films ever made. It is one of the best films, period. Aside from being ¿Se escuchó un poco ahí? Sí se escucha, perfecto, listo. Avanzamos entonces nomás. Spirited, one of the best animated films ever made. Correction, one of the best films, period. Aside from being the highest rated Studio Ghibli film on IMDb, aside from being the first and only Japanese film to win an Oscar for Best Animated Feature, aside from still being the highest grossing film in Japan 19 years later, Spirited Away is simply a beautiful piece of cinema. Much has been made of director Hayao Miyazaki's attention to detail in the visual art or movement of his animation, but Miyazaki also applies this level of detail to the fantasy elements in his stories. Miyazaki's films have a mythic quality, in part because he's an amazing storyteller, but also because they draw from pre-existing mythology, folklore, and culture. Miyazaki is usually careful not to reference any of these myths or legends overtly, and for this reason it is difficult to uncover his sources. In this video, however, I'm going to try anyway. Just to be clear, Miyazaki has given hints here and there, but has not revealed what specific mythology he was inspired by for Spirited Away. I will make my best guesses on this based on clues I find in the film. Also, I will try my best with the pronunciations, but I'm sure I'll make mistakes. Gomenzai. Let's get started. Perfecto, a ver, parece que lo suspendí porque se me está como pixelando. Ustedes lo ven más o menos, ¿no? No alcanzan a coordinar los subtítulos con el audio. Perfecto, bien, bueno. Excelente. Bueno, muchachos y muchachas, me parece que eso lo vamos a dejar para más adelante y vamos a avanzar con el PowerPoint directamente. Muy bien. Bueno, seguimos desde acá. Ahí tenemos la parte del viaje, que es lo que hablábamos, la parte inicial, cuando deja, curiosamente ella ya viene, su familia viene dejando atrás la vida en otra ciudad, están en camino a su nueva casa, a iniciar algo nuevo, y bueno, llegan a este desvío del camino donde lo primero que se encuentran es con el Tori, que es esta puerta sagrada al mundo de la naturaleza y de los dioses. Recordemos que la matriz cultural de los japoneses es el Shinto, es una de las bases, y es muy similar a lo que hablábamos del animismo, que también está presente en la cosmovisión de los pueblos originarios de América. Hay varios personajes que se va a ir encontrando al camino. Como decimos, al comienzo sucede
eso que vimos, lo de los padres. Es interesante lo que habló ahí recién el compañero con respecto a cómo representa un poco esa cuestión de la voracidad y la glotonería que está presente tanto en el Sin Cara en algún momento, como en esta cuestión también del arquetipo del hombre moderno, ¿no? Una persona que dispone de dinero, que cree que tiene como poder sobre las cosas, y que ha olvidado un poco también la forma natural de comportarse con la naturaleza y con los seres que en ella habitan. Entonces, ella en ese momento, cuando los deja, porque ella se siente que está haciendo algo incómodo, ella es una niña, tiene corazón de niño, los niños siempre, más allá de su pudor o de su timidez, también tienen, por ahí no todos, ¿no? Y depende de la edad, pero hay un sentido de lo correcto o incorrecto cuando esa conciencia se ha desarrollado. Al comienzo también los niños pueden ser crueles, como ya sabemos, pero es un proceso. El primer ser que se encuentra a ella y que le trata de advertir del peligro que está atravesando y de que ese no es el lugar es Haku. Haku, que es este primer aliado que trata de protegerla, que es un mago también. Ya más adelante lo vamos a ver en su forma de dragón, que para Oriente el dragón, hay dos dragones, el dragón como representación de lo celeste y arquetipo del cielo, del principio activo, y el falso dragón, que es la representación del ego. Si nosotros tomamos el I Ching, por ejemplo, ya al hablar del hexagrama 1, que es el cielo, los dos dragones están representados de esa forma. Y el dragón en este caso es el dragón del río, uno de los tantos dragones del río. Ahí lo vemos a Haku en su forma humana o antropomórfica y en su forma de dragón. Bueno, la querida Chihiro, como hemos dicho, tiene que atravesar todos estos periplos, saliendo muy lejos de la zona de confort, enfrentando sus miedos, enfrentando situaciones que le ponen en riesgo su vida incluso. Eso lo vamos a ir viendo. Vemos cómo interactúa con otros seres que van haciendo al principio de antagonistas o inclusive de villanos, si queremos, cuando tenemos, digamos, a la gran villana de esta película, que sería Yubaba. Pero vemos que a lo largo de la historia todos estos villanos son de carácter circunstancial. No hay taxativamente un punto de lo que estamos hablando que sea correcto o incorrecto en el 100%. A ver, bien. Ahí se suman dos participantes más. Entonces, bueno, en ese desarrollo ella va enfrentando sus miedos, va teniendo colaboración de gente que al comienzo son en cierta forma, antagonistas, y ella se va ganando también, con esa ternura, se va ganando el respeto y la colaboración. Para vivir en ese mundo, todos deben tener un trabajo, eso le dicen al comienzo. Ella, en cierta forma, trata de interactuar, que ahí muestra su espíritu ante Kamashi, que es el obrero, el esclavo de las calderas, le llaman, que mantiene el mundo ese de los baños, que para ellos ese es su mundo, el mundo de los baños, ese spa para dioses. Después vemos, a medida que avanza la película, que no, que el mundo es más grande. Cuando ellos van a hacer al final el viaje al fondo del pantano y vemos estos otros personajes, vemos que el mundo es más grande, pero para la gente que labura ahí, ese es su mundo. Entonces, lo primero que hace Chihiro cuando interactúa con los bichos del carbón, estas criaturitas que aparecen en varias de las películas de Ghibli, ella, bueno, trata de llevar el carbón a la hoguera. Y lo primero que sucede es que cuando ven que ella ayudó, los otros bichitos, que ella ayudó a un bichito, todos los bichos quieren que la ayude. Entonces ahí Kamashi le dice dos cosas. Primero le dice, termina lo que comenzaste, que es algo muy de la matriz oriental y del enfoque.
y le dice que no le podés quitar el trabajo a otro, cada cual tiene una función. Entonces, bueno, a partir de ahí aparece otro personaje que es Lin y le empieza a ayudar en su avance para poder sobrevivir en ese mundo. Ahí está lo de los papás que decíamos, que es un buen arquetipo de la gula, y de esta cuestión que ya vamos a ver cómo relaciona la voracidad con esta cuestión del ego, que está expresado también en el Sin Cara, que el Sin Cara es un personaje ambiguo, si se quiere, que se convierte en un momento en el gran problema o en el gran villano de la historia, pero como vamos viendo, es un personaje sumamente complejo y simple a la vez, cuya naturaleza es benevolente en esencia, porque él le colabora a Chihiro cuando tiene esta capacidad de precognición y ve que se está acercando el dios del río a los baños. Él logra materializarle los jabones de hierbas que le van a ayudar al proceso de sanación del gran dios del río. Esto en cierta forma representa al self, y cuando empieza a comer, digamos, y desarrolla esa voz, representa un poco al diálogo interno, representa al ego con toda su voracidad, toda nuestra identidad, que está muy ligado a la oralidad, ¿no? Ustedes se observan, por ejemplo, yo que tomo mate o que a veces fumo, es la forma en la cual el ego también se expresa. Es muy difícil desarrollarlo de una forma que no desarrolle esa glotonería que está arraigada en el cuerpo, y que si queremos verlo en un arquetipo mucho más grande, no sé si arquetipo, pero en algo más grande, un concepto, es el capitalismo mismo, que es esa voracidad sin límites y un deseo de satisfacción inmediata y algo que jamás se llena. Esos son también la matriz de las adicciones. Adicciones, lo que no puedo decir. Ahí vemos un poquito al Sin Cara con todos sus matices. Lo vemos tranquilito, lo vemos ofreciendo oro. Ya hemos visto también en Campbell, donde habla un poco de lo que es la tentación, que siempre aparece de alguna u otra manera en el camino de cada quien. Pero lo vemos también en otros matices. Lo vemos al final cuando está, que es la tercera foto, donde está ahí en el fondo del pantano, en la casa de Zeniba, de la hermana de Yubaba, donde ellos están tranquilitos tomando té, y él se queda ahí. En un momento cuando ellos están yendo, cuando Chihiro está yendo en el tren, perdón, antes de subirse al tren, que Lin la está llevando, ella dice, bueno, él es el Sin Cara, es solamente malo en los baños, pero eso se termina de completar al final cuando vemos que lo que le pasaba al Sin Cara es simplemente que se sentía solo, que es una gran metáfora de lo que a todos nos suele pasar muchas veces. Ahí lo vamos a ver, bueno, corriendo cuando Chihiro le da el pastel de carne, no, el pastel de hierbas, y ahí empieza a vomitar, que vamos a ver un poquito también con respecto a lo que representa ese arquetipo, que es el arquetipo puro de la medicina, que también es un regalo de los dioses desde distintas culturas, así como muchos visualizaron al fuego también como un regalo de los dioses. Así que bueno, y ahí la vemos a Chihiro y al Sin Cara viajando en el tren al fondo del pantano. Otro personaje que tenemos es Yubaba a la izquierda y Zeniba, su hermana gemela, curiosamente a la derecha. Expresado un poco la dualidad, es un concepto muy, muy geminiano y muy, muy bien como ha sido tratado en la peli. Y toda esta constelación de ayudantes que también ellos se van transformando. Es como Chihiro es una gota que cae en ese lago y que genera ondulaciones que van desarrollando a todos en cierta forma. Y también ella con esa ingenuidad, más que ingenuidad, con esa inocencia, que no es lo mismo, va despertando lo mejor de cada uno de esos personajes.
bueno, de casi todo. Tenemos a Lin en un costado, tenemos a Kamashi, tenemos, bueno, a los bichitos del polvo junto con el bebé y el buitre, que se transformaron y también fueron evolucionando. Bueno, ahí los bichitos del polvo felices comiendo sus puflitos. A las 3 cabezas, que están ahí haciendo las suyas, y al hombre rábano, que es uno de los dioses también, que la van ayudando. Otro personaje que vemos, bueno, como les comentaba, que el Sin Cara le antecede de la llegada de este ser, y en cierta forma, un poquito antes, Yubaba lo percibe. Hay una escena donde ella lo percibe, que habla mucho de lo que es esta cuestión de la intuición, que si bien para algunas cosas Yubaba la tiene activa a la intuición, pero a diferencia de Chihiro, ella no puede ver con los ojos del corazón, ella no puede ver más allá de los ojos físicos. Por lo cual, cuando ella tiene a su hijo y a la otra, al buitrecito transformados en una especie de hámster y una mosca, Yubaba no los reconoce, a diferencia de Chihiro, que al final y tanto al comienzo de su viaje ya los podía reconocer a sus padres porque los miraba a través de los ojos del corazón, que ese es como un despertar intuitivo. Este proceso en Chihiro se va como entorpeciendo a medida que se va olvidando de su verdadera esencia o de su verdadero nombre. Y vemos que el dios del río llega todo pestilente, todo denso, todo decadente. Ahí vemos cómo se mira las manos y esa cara de sufrimiento y densidad, y trata de comunicarse con Chihiro. Y en ese momento se da la posibilidad de que se genera un espacio de colaboración de todos los que formaban parte del grupo de los baños. Y ahí el dios del río le muestra que tiene algo atravesado en el pecho, todos lo atan con una cuerda, empiezan a hacer esa limpieza, esa tracción, ese trabajo en colectivo, y se genera la purga del dios del río. El dios del río, el anciano, una deidad muy profunda, en estado de calma, después de toda esa densidad que vimos al comienzo, se transforma en el dragón y se va, sigue su camino, con una carcajada de satisfacción. Y le deja de regalo esto, que es el pan de hierbas, que es lo que yo les comentaba, de que es el arquetipo de la medicina, y que en gran medida nosotros lo vamos a encontrar en las culturas de los pueblos originarios, ya sea trabajando con la ayahuasca o el San Pedro, o en un proceso terapéutico psicológico. Siempre hay un trabajo más que nada de largar lo que a uno lo está enfermando. Ese proceso se llama la purga, y esa etapa es lo que nosotros conocemos como el purgatorio, que es ese espacio que está entre el infierno y el cielo. Vemos que bueno, Chihiro le da el pan de hierbas, le da la medicina, esa buena medicina amarga se la da a Haku, porque Haku estaba herido, un poco también por su ambición y su necesidad de querer el poder que nosotros queremos. El conocimiento en cualquier forma es poder. Entonces uno también va viendo qué tipo de precio va pagando por eso. En este caso el precio fue algo que lo empezó a matar. Le da eso, bueno, él le escupe el bichito que tenía y empieza el proceso de recuperación. Y de ahí Chihiro hace lo mismo con el Sin Cara, que ya se había convertido en una criatura gigantesca, grotesca, y con esa voz que nosotros, como hablábamos recién, una expresión del diálogo interno o de esa voracidad del ego, o de esas pasiones indómitas que todos tenemos, que se comen todo, arrasan con todo, no les importa más nada que su propia satisfacción, y que a su vez tiene una capacidad fuerte de seducir a los demás. Ahí, bueno,
se enoja y tienen bueno, ella tiene que como empezar a huir. También hay un proceso de, si mal no recuerdo, un proceso de anagnórisis o reconocimiento con Haku. Reconoce ella que es el dragón sin necesidad de que le diga yo soy Haku o que haya algún tipo de señal. Y la anagnórisis también es un elemento de la travesía heroica, digamos. Se da en la Odisea, no me acuerdo ahora en qué parte, pero me acuerdo que está la anagnórisis. Excelente, Marco. La verdad que no tenía ese concepto. Muy bueno. Gracias a traerlo a colación. Ahí lo vamos a chusmear. De hecho, después podemos, tiempo al tiempo, ya trabajar en serio con lo que es esto de los mitos del héroe y todas sus categorías y su jerga. Está bueno. Ella lo reconoce, ella recuerda al final, después de haber llegado a la ciénaga, después de haber tenido la cena, de que le dieron ese lazo que tejieron sus amigos con amor. Bueno, ella recuerda. Muchos de los icaros que nosotros cantamos en los temazcales o en la medicina de los pueblos originarios dicen eso. Recuerda corazón, está siempre presente. Bueno, el Sin Cara ya cuando escupió lo último que tenía, que era la rana, que fue lo primero que consumió, y ya vuelve a ese estado de calma inicial. Y se van juntos al fondo del pantano. El fondo del pantano, bueno, esta cuestión de que por ahí la vamos a empezar a incorporar tal vez con esta cuarentena, que es el tema de, ya que el contacto físico está un poquito restringido, siempre me pareció una forma muy bella la que tiene el oriental de reverenciar a la otra persona o reverenciar lo sagrado que hay en la otra persona. Una linda actitud. Y ahí, bueno, lo vemos reflejado cuando ellos llegan al fondo del pantano y van a la casa de Zeniba. Aquí en la casa de Zeniba vamos encontrando todas estas cosas. Ahí en el centro está cuando ellos estaban tejiendo. Están todos entretenidos, haciendo cosas. Le tejen ese lazo de amor que va a ser para que recuerde ella después de que esto tal vez no ha sido necesariamente un sueño. Vemos al Sin Cara tomando té con una pulcritud o una sutileza que no lo contrasta con esa grotesca forma de comer y devorar todo que tenía antes. Vemos que hacen las paces con Haku. Haku pide disculpas también a Zeniba. El Sin Cara se queda ayudante de Zeniba. Se dan un abrazo, ese abrazo de abuela, que se agradecen. Ahí se va ella, se va con él. En este proceso de recordar, como vemos, ella recuerda lo que Haku había olvidado hace tiempo, que era su nombre. Y cuando pasa eso, que como dice a lo largo de la historia, es el poder del amor, básicamente, el amor en todas sus manifestaciones, se rompe el hechizo. Y ahí Haku puede ser libre. Y ahí tenemos la prueba final, que como eso que veníamos hablando hace un ratito, de cómo ella podía ver más allá de las apariencias, ¿no? Y cómo al espectador le genera, es una escena que durará unos 3 segundos, tal vez no es muy larga, pero a nosotros nos genera la incertidumbre de que nosotros no sabemos, o sea, estamos viendo con nuestro ojo físico y no sabemos reconocer. Y la prueba a la que la somete encima no es una prueba sencilla, no es una prueba de está entre toda esa maraña de cerdos. Es una prueba capciosa, porque ella le dice, no, abuelita, le dice, la trata con dulzura, inclusive a esta persona que había sido una villana casi. Dice, abuelita, no, acá no están mis padres, te equivocas. Dice, creo que te equivocas, acá no están mis padres. Y ahí se transforman y todos, digamos, festejan alegres de que ha pasado su última prueba. Ella ya ha recordado su esencia y está integrada.
Y bueno, ahí todos la despiden y ahí vuelve a su nueva normalidad, a una nueva esencia. Así que bueno, esto ha sido un súper resumen del viaje de Chihiro. Yo ahora lo que más me interesa, para no hacerlo tan largo, es que ustedes me cuenten un poquito qué les ha parecido, qué quieren aportar, cómo quieren contrastar. Si quieren, pueden activar los micrófonos. No, yo me quedé un poco con el análisis que hace Campbell y me gustó mucho porque, bueno, cuando yo observo que ella se resistía a iniciar este viaje, que implicaba el miedo esto a entrar en un mundo desconocido, ¿no? Que le aportó tantas experiencias y personajes, es como que ella, a medida que fue transitando ese camino, fue resolviendo distintos conflictos, ¿no? Y después vuelve a su mundo, dice Campbell, a su mundo ordinario, ¿no? A su mundo, pero ya vuelve con un aprendizaje. Y que el camino en realidad es, es una gran espiral que implica un aprendizaje y que justamente el aprendizaje es esa travesía que se realiza de aprendizaje para la vida misma, ¿no? Entonces, que ya no se vuelve a hacer lo mismo, sino que a partir de allí es que justamente surge esta travesía de un héroe, ¿no? Cuando volvemos de una experiencia a la que le teníamos miedo y bueno, y volvemos quizás con el corazón completo, digamos, ¿no? Eso. Bellísimo, Elsie. Sí, a veces es sobre todo difícil. También hay algo de escorpiano en las pruebas, porque hay veces que, bueno, siempre está la muerte dando vuelta, que es lo que nos ayuda de vuelta, como hablábamos como el tema del límite, ese límite que siempre le da sentido a las cosas. Y es una oportunidad, como siempre decimos, el que tiene la posibilidad aprende esa experiencia, y si no, como nos ha pasado a todos en nuestras vidas con nuestros patrones que encontramos a cotidiano, si no aprendemos, la experiencia se repite con otro grado de intensidad y con una dificultad extra, que es que el vector del tiempo en este plano de la realidad sigue avanzando. Entonces pasa el tiempo y a medida que nos negamos a aprender por capricho, tenemos cada vez menos energía también. Si bien es un hecho de que podemos decir, bueno, hacemos tai chi, ejercitamos, la juventud es un estado en la mente, etc. Pero también no hay que ser necio y hay que entender que el cuerpo también envejece. Entonces, el que tiene la posibilidad de aprender las cosas, cada uno a su tiempo las aprende, y si no, la experiencia se repite. Igual es un proceso que siempre estamos en esa travesía, no es lineal netamente. Así que excelente lo que has dicho, y ya vamos a laburar después un poquito más con Campbell, que sí, la verdad que está interesante. ¿Alguien más? No sé, Ariel, Abril, el resto de lo que no han... Ariel. Subile, por favor, perdón, antes de que empiece, el volumen. Ahí yo lo subo acá en mi compu también, así que puedo escuchar. Te escucho muy bajito, pero de vuelta, ¿puedes activar los subtítulos? Si no, lo hacemos como si fuera declamación, así, fuerte. Se escucha bajito acá también, dice la ESI. Claro, se parece general. Se escucha bajito, pero bueno, voy a acercar mi cara cada vez más a la pantalla. ¿A dónde está el volumen de...? El Meet no tiene naturalmente volumen, me parece. Tendrías que ir al volumen de la configuración abajo a la derecha de la computadora. Yo igual te voy a poner en... Voy a activar el parlante.
A ver, Ariel, ¿querés probar ahí? Si no, lo hacemos por escrito y... Bueno, dale. ¿Escucha? ¿Luis? Sí, te escucho. Bueno, a mí lo que me llama la atención de esta película es este personaje sin rostro, sin cara. Para mí, este personaje es el complemento del Chihiro. Es lo mismo, pero como que Chihiro entra en un estado de adultez o de adolescencia, como escribieron acá en el chat. Entonces empieza una nueva interpretación, sobre todo de los padres. Y el sin rostro me da la sensación como que ya pasó todo y quiere volver a ese estado de inocencia. Es casi un camino inverso, pero representa el complemento de Chihiro. Entonces la veo a Chihiro como que como que detesta a los padres por lo que son, porque son cerdos. Y es como una línea que se repite el tema de la comida, porque Chihiro no acepta a los padres y en este camino es como que tiene que volver a aceptar lo que son. Como que hay un cambio infantil a adolescente, como que hay otra percepción de los padres. Entonces en toda la película de Chihiro, por ejemplo, pasó con el dios del río, que le saca toda la mugre, todo lo que comió, saca todo. A los padres tienen que verlo también de esa forma más inocente. Y después, cuando empieza a integrar este concepto de aceptar a los padres y el hombre sin rostro se limpia de esto, cuando mostraste la escena que come desordenadamente mucho, y también Chihiro le saca lo que come, es como que Chihiro va cambiando la percepción del mundo de los adultos, de más grandes. Lo va aceptando de otra forma, y cuando va aceptando esta sombra, aparecen personajes y la prueba de ella es como limpiar lo que comen, o puede ser un alimento emocional, ¿no? De los padres. Entonces va ayudando a todos a limpiar ese alimento que ingresó, que es putrefacción, no sería nada de algo relacionado con lo natural, ¿cierto? Entonces, hay dos casas, las casas de Yubaba y de la hermana gemela, donde son las dos polaridades. La casa de Yubaba es donde está toda esta pudrición, donde todos comen, y cuando trascienden esa casa, el hombre y hombre Chihiro van a la casa del hermano, donde muestran la pulcritud. Es como que ya pasaron la prueba de ir aceptándose. Entonces pasan a otro estado, a otra casa, que es la de la hermana gemela, donde son todos con delicadeza, con mucho amor, con mucho respeto, todo lo contrario de la otra casa, de la gemela mala, donde había que trabajar, había que ganarse la comida, había un orden, una instrucción. Son como las dos casas complementarias, y el traspaso de una a otra implica ese crecimiento interno de Chihiro y a su vez de su complemento, que para mí es el hombre sin rostro. Lo que me llama otra cosa del hombre sin rostro es que es el único fantasma o ser que percibe a Chihiro cuando cruza el puente. O sea que es como una unión, hay como algo entre ellos que sería lo mismo que lo diferencia de los demás. Bueno, esa es mi interpretación. No sé si fui claro porque muchas cosas las fui pensando ahora. Genial, hermano. Sí, vamos a ver, me parece que voy a tener que traducir porque no sé si el resto ha podido escuchar todo. Okay. Nada, ahí veo que me están haciendo caras no. Bueno. Ay Dios, cómo no anoté, ¿viste? Para estas cosas justo no tenía la lapicera. Habló recién Ariel de varias cosas simultáneamente. Si querés, Ariel, podés ir escribiendo en el chat a medida que yo vaya hablando de todos estos conceptos. Habló un poco algo bastante concreto, que es el tema que ya se subió un poquito más arriba, el tema del traspaso de la niñez a la adolescencia. Y que todo este proceso de Chihiro estuvo muy ligado al tema de la aceptación. Hay varios conceptos que habló Ariel recién, que recapitulamos el tema de la purga, o la medicina de los pueblos originarios, de largar esta cuestión de esta toxicidad emocional, o lo que sea que nos esté enfermando. Como les comentaba, si estás en el Amazonas y vas a una ceremonia de trabajo con ayahuasca, lo ves en un plano concreto. Netamente, la medicina china lo reconoce de una forma parecida.
no hay una separación en concreto entre lo que es la emocionalidad y lo que pasa en el cuerpo físico, por lo cual la medicina china te lo va a trabajar como lo que pasa en el hígado, como lo que pasa en el estómago, como lo que pasa, que representa ciertas partes de las emociones, porque si estamos hablando que formamos parte de un espectro electromagnético y que cada uno de nuestros cuerpos es como una vuelta de espiral, un fractal de esas escalas más sutiles, bueno, ya te lo dice el yoga, si la respiración es la llave de esos cuerpos, trabajando el cuerpo, vos podés trabajar las emociones, la mente, el espíritu, y a través de un puente continuo. Cualquier inicio de trabajo de medicina de pueblos originarios va a estar con un vómito, por lo general, o algo así, donde uno a veces no está vomitando cosas físicas necesariamente, o sea, cosas que ha comido, pero sí cosas que ha tragado. Entonces está presente eso. También Ariel hablaba un poco de esta cuestión de la percepción, de que el Sankara es uno de los pocos que la percibe de entrada, in situ, que es cierto, es un ser simplemente muy perceptivo que, como hemos dicho recién, se sentía solo y muchas veces, como muchos de nosotros, necesitaba compañía y sobre todo guía. Eso es algo que ha sido difícil, sobre todo en la generación de nuestros padres y ahí para arriba. Entonces está presente eso de la aceptación a los padres, lo que también mencionó Ariel. No sé si querés acotar algo más. Perfecto, dale, bien. Bueno, seguimos. Te saco un poquito el micrófono. Bien. Otro concepto, bueno, lo hablamos al comienzo, el tema del arquetipo geminiano, muy expresado en lo que es Yubaba y Zeniba. Ahí en la foto que está en el PowerPoint vemos el arquetipo hipermaterialista de Yubaba con todo su contador de oro y todos sus lujos, y Zeniba como también una vieja sabia. O sea, tenemos la bruja buena y la bruja mala, digamos, como lo queramos ver, porque también nosotros estamos en un proceso también necesario de evolución y de volver a unir las piezas que han quedado dispersas. Entonces, bueno, hay que ver eso, no necesariamente en este proceso de sanación de lo femenino, después de tantas décadas de opresión de lo que nosotros conceptualizamos como el sol negro, que es el aspecto negativo del sol. Este proceso de sanación, que es la irrupción de lo femenino en nuestra cultura para marcar un límite que nunca estuvo claro entre lo que hemos hecho nosotros los hombres desde nuestra masculinidad, aparece también con un montón de conceptos que están volviendo a aparecer en nuestra cultura, pero también aparece una romantización de la bruja, que hay de todo. Hay brujas buenas y brujas malas. Y acá los que somos de San Juan decimos de que las hay. Pero bueno, es de vuelta. ¿Qué hacemos con el poder? Hay un hexagrama que es el 34, que es el poder de lo grande, que es eso. Tenemos poder, ¿cómo lo usamos? Entonces tenés a Yubaba por un lado, que ya vimos cómo es, un arquetipo bastante de la ambición materialista, que no puede reconocer a su hijo cuando lo tiene enfrente porque ella entiende solamente el lenguaje excesiva, un exceso de Capricornio, de solamente lo material y los lujos, y por otro lado, o sea, también una conciencia no integrada, que es gentil para los dioses, pero es una tirana para la gente, y hacia afuera del otro lado vemos a Zeniba, que es otra cosa, vive en la simpleza y la tranquilidad de una ermitaña en el medio de la naturaleza. Pero bueno, a su vez, qué sé yo, Yubaba ejerce el servicio, el trabajo de ella es un baño para los dioses y a su vez esto genera de que hayan podido sanar al dios del río después de todo lo que hemos dejado los humanos, que eso lo vemos en Chihiro o inclusive en El Señor de los Anillos, cuando hablan de Sméagol, de que todos tienen una parte del plan. Entonces podemos, en lugar de
de observar simplemente estas cuestiones como héroes y villanos, solamente, que es una de las capas de la realidad, que Yubaba sea codiciosa, malvada, todo lo que sea, pero en sus baños y con todo lo que se generó con la llegada de Chihiro, pudieron sanar al dios del río. Entonces, esto es el teleteatro de la vida, la pasión de Cristo. El traidor va a estar presente, como lo queramos mencionar. Están los evangelios de Judas, si lo queremos ver, que es una forma que nuestra cultura lo expresa, pero siempre, hasta el Tao mismo te lo dice, hasta los malos son material del hombre bueno y el hombre bueno sirve para el mejoramiento de los malos, y a veces los dos coexisten dentro de nosotros. El lobo blanco y el lobo negro le llaman los pueblos originarios también. Y no sé, creo que eso fue todo lo que dijo Ariel, no me acuerdo. Bueno, yo le agregué cosas, pero... Lo que dijo Ariel, y pensando un poco en esto de las partículas, del entrelazamiento cuántico que te había planteado antes de comenzar la consulta de Chihiro, veía un poco esto de la complementariedad de las mellizas, ¿no? Como aparecen como una polaridad, pero sin embargo son, digamos, pensándolo desde el entrelazamiento cuántico, son como dos partículas complementarias en definitiva. Y lo vinculaba también a eso con los procesos de individuación, esto de la unidad, lo indivisible, el todo, ¿no? Que supera la dualidad, es como superar la dualidad, ¿no? Esto de que o sea, sería como no excluir al mundo, sino que incluirlo. Veía como cuando explicabas, no sé por qué, pero se me graficó esa vinculación con el concepto de entrelazamiento cuántico. Genial, el que lo anda resonando ahí, así que está bueno. Sí, obviamente, explicarlo con dos partículas es a nivel didáctico. El entrelazamiento se da entre miles de millones. No hay forma de procesar tanta información de manera simultánea. Y esta cuestión del mar en la gota en el mar, etcétera, es lógica paradojal. La mente racional, nuestra neurotransmisión, que básicamente está basada en unos y ceros, no puede procesar esas cosas. O sos o no sos. Es ahí el dilema, decía el señor Shakespeare. Pero para Oriente es ser y no ser simultáneamente, para los pueblos originales también. Entonces, está presente esa unión. La madre siente una ligación con el hijo a tal punto que, según me han dicho las mamás que conozco, pueden llegar a sentir si el hijo está bien o si el hijo está mal o qué le está sucediendo. Algunas no, obviamente. De vuelta, la curva de Gauss. Siempre la curva de Gauss. Me la voy a tatuar, no sé si acá o dónde, pero ahí va. Entonces, ese entrelazamiento sí está presente y es una de las fases o de los niveles del universo, y esa unidad, que nosotros automáticamente decimos unidad, pensamos el círculo, que es una forma bastante simple, que entiende nuestra mente porque es algo bidimensional, pero hay que a eso agregarle algo que no tiene bordes y que precisamente es el todo y la parte simultáneamente. Ya los indios lo decían, vivimos en un universo donde los bordes están en ninguna parte y el centro en todas. Entonces, eso es lo que hace la fisura de la mente o la trascendencia de la mente y el diálogo interno. Eso es lo que se requiere para llegar a esos estados de conciencia. Y bueno, acá lo estamos hablando mucho, pero la gente que te lo dice siempre es cállese la boca y vaya y respire, enfóquese en la respiración. Ahí podés empezar a ver y no engolosinarte también cuando empezás a ver dimensiones superiores, sino porque todo está aquí ahora, y ahí empezás a responder automáticamente, dualmente a todas las cosas. ¿Existe el tiempo? Sí y no. Las cosas como son, buenas o malas, buenas y malas. Y ahí, bueno, ya eso es casi con lo que puedes ganar cualquier discusión, porque si, bueno, ya está, renuncio, ¿qué me vas a decir? Pero cuando ves las cosas en su contexto, que esto lo que ganamos es visión de contexto, ves que todo es matiz. Entonces, ¿existe una verdad? Sí y no. Bueno, no sé. Y así sustantivamente diría el Chavo.
¿Alguien más? A ver, puede ser Marcos. Bien, estaba pensando en vos. Perdón. No, yo quería ampliar un poco respecto de la anagnórisis, que es Ajá. este tipo de reconocimiento en el cual se revela al protagonista o a uno de los personajes, se le revela el mundo de una nueva forma, digamos. O se revela una verdad que es sustancial y que hace que toda la trama cambie a la luz de estos acontecimientos. En la épica clásica tenemos a Odiseo, que es reconocido por el perro, por Argos, después es reconocido por la sirvienta y finalmente por Penélope. En narrativa más moderna tenemos a Darth Vader, cuando le dice a Luke, o cuando Luke, mejor dicho, se entera que Darth Vader es su padre y todo cambia a la luz de este acontecimiento. Y en este caso, Chihiro tiene varios momentos de anagnórisis, como recordar su nombre, es la anagnórisis personal, darse cuenta de que Haku es el dragón, y finalmente reconocer a sus padres, o bueno, no reconocerlos entre el montón. Y precisamente se trata del reconocimiento, del volver a conocer. Una verdad que ya estaba dada, se vuelve a revelar, por así dicho, y revelar también tiene... Revelar, reconocer, religar. Sí, tal cual. Así que bueno, me pareció muy, muy interesante y es un elemento de la épica, digamos, la anagnórisis o reconocimiento. Me suena tema de tesis, ¿eh? Sí, vos decís. Todo es posible, habría que pulirlo un poquito más, pero es un buen comienzo, me parece. Porque hay mucho para tratar ahí. No sé cómo estarás con tus cosas, pero me parece que es algo que está bueno para tratar. Está bueno, sí, totalmente. Terapéuticamente un poco también lo que decía Ariel, que también está en resonancia con lo tuyo, lo que se habló también de la adolescencia y la transición a la adultez, que tiene que ver con el perdón de los padres y la aceptación de los padres. Sí. Como un cacho de humanidad, no mejor ni peor que nosotros, que por ahí hasta nosotros la tenemos un poquito más fácil porque tenemos más recursos para observar nuestra inteligencia emocional. ¿Y qué más que el paso de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez que perder el nombre y comenzar a trabajar? Sí. Yo creo que es muy evidente, digamos, como entra al trabajo, le borran el nombre y bueno, se vuelve un adulto, digamos. Y entras al call center. Claro, y entras al call center, al McDonald's. Al McDonald's, sí. Pasa que también es interesante, bueno, trabajo traba abajo, pero también hay una cuestión del mal uso que hemos hecho de esa energía, de que hemos asociado a básicamente el concepto de trabajo está más ligado al mito de subir, de estar condenado a subir la bola siempre a la montaña y que después caiga y tengas que volverla a subir. Cuando en realidad el niño es colaborativo también. Uno de los mayores problemas para la psicología humana es no tener una ocupación, no tener un trabajo que no sea una traba abajo, sino que sea una expresión de tu propio don y que ese don te dé de comer a través de la práctica, de la disciplina. Pero como son conceptos que los hemos usado tan mal a lo largo de la cultura occidental, ya nuestro trabajo está ligado a la explotación y a hacer cosas a estar subiendo todos los días esa montaña con esa piedra y que después te quedes, como no te han ayudado a explotar tu potencialidad y que eso se convierte en tu sustento económico y material, en el AINI, en el intercambio, te quedas sin trabajo y se te viene la noche. Y uno de los estabilizadores del psiquismo es precisamente el trabajo, uno de los indicadores también de salud mental, bien dicho, o sea, bien ocupado. Así que bueno, tenemos otra tesis, trabajo, teletrabajo. A ver, me gustaría escuchar, ya son las 8:27, vamos a hacer unos 15 minutitos más. Me gustaría escuchar a Cari, a Caro, a
Mili, Abril, alguna de las otras participantes. Creo que se han ido, me parece que deben estar... Yo estoy acá. Ah, está Abril. Hola, Abril. Sí, hola. Como que, o sea, en general todo lo que venían diciendo me resonó bastante y esta idea del nombre me llamó mucho la atención, como el Haku lo sabía antes de que ella lo nombre, digamos, y pensándolo desde teoría junguiana, como que lo veía desde la idea de Anima y Animus, pero bueno, no sé si hay que ir por ese lado. Y después como que en la peli no la pensé tan así profundamente, sino como más en lo no lo personal mío, sino en lo personal de la persona de Chihiro, cómo a lo largo del desarrollo se pueden ir viendo distintos complejos en esto de la dinámica psíquica desde la perspectiva junguiana, distintos complejos que van como actuando y accionando en distintos momentos y la manera de enfrentarlos. Y bueno, toda la ayuda de estos personajes en torno a la imagen de Yubaba también lo veía como las posibles manifestaciones. Ay, se nos fue el Abril. Justo que estábamos llegando al clímax. Vean, estos son los chinos que nos están hackeando la comunicación, seguro. ¿Escucharon todo lo que dijo Abril? Bueno, vamos a ver si puede volver. Pero es interesante que ahora ya en la clase pasada se vio un poco de lo que es topología junguiana, estructura y dinámica de la psique, donde vimos más o menos cuál es ese modelo que él diseña, y no hemos entrado todavía en el tema de complejos, pero genial que lo haya traído a colación Abril, porque en realidad todas las películas o todo lo que nos pasa en la vida mueve esto que se llama el complejo. Nosotros tenemos un uso coloquial que asumimos a complejo a algo negativo, pero que en realidad también tiene un componente emocional. Complejo porque, no sé, soy gordo, qué sé yo. Todos los complejos que podemos llegar, tengo el pie grande, tengo pecas, etcétera. Y eso, bueno, la sociedad te lo va inculcando, pero también hay otro uso que está relacionado con estas constelaciones de significado que tienen una carga emocional. Y esos complejos, son estas redes de asociaciones emocionales que se les pone, son como también ciertas matrices dinámicas que se les pone una cara, una imagen, y se van enlazando entre sí, porque nuestra mente es asociativa en gran medida. Son esas las que las películas, el arte, toca ese complejo. También hace que seamos más o menos reactivos. Entonces uno lo que va tratando es de que se vayan observando y trayendo a la luz esos complejos. Lo hace en la terapéutica, lo hace en la observación cotidiana, digo, y eso va ampliando la conciencia, que es ese como, nosotros tenemos generalmente la conciencia como un tubo relacionada con la visión del predador, decía Castaneda, y la conciencia ampliada es precisamente ampliar ese foco de la atención. Puede ser que pueda venir a Abril de vuelta, pero no sé. Bueno, Cari no tiene micrófono. Ahí volvió Abril. Bienvenida Abril de vuelta. Se fue en el clímax, así que si quiere continuar. Justo hemos estado hablando un poco de los complejos, Abril, recién. Si querés terminar tu idea. No sé qué pasó, pero no veo nada. Te escucho, pero no veo nada de nada. ¿Se me escucha a mí? Sí, te escuchamos. De última, llegamos así un bueno, ratito, no pasa nada. No. ¡Ah, Dios! Menos mal que no venía a traer el secreto de la vida, o tal vez sí lo trae. O la fórmula, la Coca-Cola, seguro. Bonita, Abril. Bueno, hacemos un avance, ya vamos cerrando, por ahí se suma y hacemos la despedida. No sé si Caro pudo solucionar el tema del micrófono. Bueno, veo a Sofía Agustina, Mars Camacho.
Me gustaría escucharlas. Es su momento. Bueno, alguien más si quiere acotar algo, y si no, ya empezamos a cerrar nuestro encuentro del día. Las yacantes creo que se fueron a jugar al fútbol. Ah, Marci dice que prefiere escucharnos. Perfecto, no hay problema. Chicos y chicas, ¿alguien más quiere agregar, consultar algo? Me da miedo darle la... Perdón, a mí me vino bárbaro esta instancia, Luigi, te la agradezco profundamente porque yo necesitaba ir anclando los distintos conceptos que vamos viendo y me había quedado por allá atrás en las primeras encuentros, en las tareas pendientes que era ver la película y bueno, ahora he podido como arrimarme a algunos conceptos. Así es que esto me anima, digamos, a seguir revisando lo que hemos estado trabajando, así que te lo agradezco a vos y a todos los compañeros acá que han aportado con su análisis, gracias. Gracias, Elsie. Parte genial esto que a veces no se da en el schedule del seminario, que es que vamos hablando, y a medida que vamos hablando va fluyendo mejor, uno lo va bajando. A veces, como decimos, una pregunta que uno tiene le sirve para todos. Y uno a veces, lo mismo que en la terapia, hablando, se escucha y se empiezan a ordenar las cosas. Y esto es una matriz que, si bien es una matriz perenne, que la tenemos todos en el interior, porque es algo, por algo le llaman perenne, hemos atravesado la etapa del gran olvido. Entonces es como empezar a caminar o hablar otro lenguaje. Precisamente por eso se llama lenguaje simbólico. Así que bueno, súper, me alegro que les haya encantado. No sé, Mili, ¿querés decir algo? Hola, ¿cómo estás? Nada, dice, qué chanta que es. Bueno, bueno. Chicos, entonces, soy Juli del grupo. Ah, perfecto, bien, genial. Bueno, bienvenidas a las chicas también. Entonces, vamos cerrando si quieren, así ya los dejo libres que vayan a jugar. Ya la semana que viene volvemos a la programación habitual, que ya es de vuelta a astrología nuevamente. Cualquier duda que tengan, la vayan consultando. Como decimos, también tranquilos porque esto es algo que es una carrera de largo tramo y no hay que agitarse tanto de entrada. Entonces hay cosas que se van a ir comprendiendo con el tiempo. Y esos son procesos madurativos de cada uno. Así que bueno, creo que ya estaríamos. ¿Sí? Luis, yo tengo una pregunta para hacerte, pero relacionado con algo que vimos el primer encuentro. Diga. En su momento hablaron de la etimología de desapego y mencionaron el elemento semántico ego dentro de desapego, pero no recuerdo bien cómo lo habían relacionado. ¿Vos te acordás? Mira, habíamos hablado de varias cosas y que tratamos de verlas sobre todo desde la altura, desde el contexto, no entrar en el detalle de lo que hablamos, qué es ego, qué es persona, dónde está el yo, todas esas cosas finas que al fin y al cabo en esa instancia nos iban a confundir más, pero sí hablamos de un ego saludable, ego, yo, identidad, pero también está relacionado con, a veces, ese uso que es también polisémico con la baja personalidad, como si le dijéramos el bajo astral, que es el universo de los apegos. El ego automáticamente es el yo y es el diálogo, o sea, no el yo en ese sentido que estamos hablando, pero sí cuando yo digo yo, estoy apelando a mi ego en sí, a mi identidad, que tiene muchos matices, puede ser el yo corporal, el yo emocional, los límites que yo construyo, las cosas que son de mi pertenencia, el mío. Entonces, esto que hablamos del desapego es
esa transición del ego, es lo que tengo aferrado, que a veces está en la matriz de todas las adicciones, es abrir la mano, abrir el puño, porque muchas veces no es que el cable malo me está dando la corriente, es que yo estoy agarrado al cable. Obviamente, si te da la corriente, está agarrado al cable, es que sí, la electricidad te está haciendo cerrar los músculos, pero el sentido simbólico en concreto es que muchas de las cosas que nos gustan nos mantienen atrapados. Y esa es la clave de la carnada, de lo apetitivo para el ego. La gente te domina por como el sin cara, ¿no? Dándote lo que vos querés. Eso es lo que hace el político, lo que hace el marketing, lo que hace todas las formas de publicidad, apelan a eso y apelan a los complejos. Entonces el desapego es básicamente eso. Salir, soltar, abrir la mano, que también, como hemos dicho, las cosas son y no son simultáneamente. Entonces está genial lo del desapego, pero que también no se convierta en una indiferencia afectiva donde los demás son de palo. Porque ahora se ha puesto en boga esto del desapego, del soltar, de bla, 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 pero también hay que recordar de que el ego también está y que va a estar, porque todavía sos un cuerpo que estás ocupando un lugar en el espacio. Si estuvieras en otro plano de la realidad y fueras intangible, bueno, ahí te lo empiezo a creer, si fuera el río mismo. Pero bueno, tenemos que lidiar y a lo sumo ese proceso de educación de nuestra propia identidad. No sé si más o menos... Sí, sí, está bien. Mi duda era formal etimológica, digamos, de cómo relacionaban desapego con el ego. Más o menos entendí. Después te comento bien por privado a qué es lo que va, digamos, porque queda muy, muy suelta la pregunta, pero tiene un sentido. De una, mirá, tela para cortar tenemos para rato y lo vamos a hacer con, ya sea por acá o con los que podamos, con una cerveza de por medio. Así que bueno, ¿alguien más? La cara de Ariel. Ariel, sí, ya te vi. Bueno, chicos y chicas, ¿estamos? ¿Quieren? Es el último tirón. ¿Algo más o nos vamos? Me lo explicó bastante, algunas cosas. Genial, perfecto. Bueno, chicos y chicas, damos por finalizada esta batitransmisión. Pueden volver a su realidad no tan virtual. Nos vemos el miércoles que viene. Eso ya queda a cargo de Maxi. Y bueno, si quieren, largamos después un seminario de todo Ghibli para el 2021 y bueno, nos empanzamos de Ghibli. Así que bueno, chicos, buen descanso y nos vemos en una semana. Gracias a todos. Adeus.